Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Esta noche tenemos como invitado al doctor José Lozada. Va a ser presentado por el doctor Jairo Jaimes. Dale las gracias a todos aquellos que han prestado servicio militar, que son veteranos. Gracias por su servicio. Bueno, el doctor José Joaquín Lozada Pedrosa, presidente y fundador del Movimiento de Integración Nacional MIN. Nació en Coello, Tolima, el 22 de octubre del año 68, casado por la iglesia, técnico en informática, mantenimiento y arquitectura de computadores. Miembro de la Cruz Roja desde el año 85 al año 95, socorrista e instructor de terreno y coordinador de docencia seccional del Tolima. Seminario sobre Derecho Internacional Humanitario dictado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, más de 15 años de experiencia como asesor y director comercial, empleado público como uno de los primeros administradores del CISBEN en el Tolima por el año 1995. Auxiliar administrativo en el sector de salud del año 97 al año 99. Elegido en las planchas como diputado a la Asamblea del Tolima, en cabeza del doctor Alberto Cardona, para el periodo 2001 al 2004. Seminario Ley 617, Ley de Contratación y Administración Pública. Empresario en el sector de logística y transporte de carga líquida y seca. Actualmente ejecutivo comercial en el sector bancario. Entonces, con ustedes queda el doctor José Joaquín Lozada Pedrosa. Bienvenido, doctor. Ese es el auditorio para escucharlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi doctor Jaime. Muchas gracias por la invitación, mi señora Nidia, y muchas gracias a todos aquellos que hoy en día nos acompañan. Pues esta es una oportunidad muy interesante para que lleguemos a muchos rincones del mundo, como patriotas, como colombianos, que nos preocupa cada día más nuestro país, que nos preocupa cada vez más al acabose al que estamos llegando, y que por supuesto desde el Movimiento de Integración Nacional nos hemos propuesto recuperar el país desde las regiones. Si bien es cierto que el país ha venido en decadencia política, por carencia de ideologías propias y originales que convoquen a los pueblos a un buen desarrollo, a tener una identidad como tal, que sigan un camino, que defiendan las instituciones, que defiendan las fuerzas militares, a la policía, que sean respetuosos de la Constitución y que cada vez se tenga como principio fundamental la honestidad y la transparencia en la ejecución y la administración del erario público. Y hemos notado con mucha preocupación, y es muy profunda, que cada vez más el país se deteriora en todo sentido. El Estado agranda más su aparato administrativo, se vuelve más ineficiente y aparte de todo, la corrupción cabalga rampante por doquier. Y a este flagelo de la corrupción pues no le hemos podido poner como un freno que nos permita a nosotros sacar al país adelante. Yo considero que la corrupción en Colombia es uno de los flagelos más graves que tenemos y que ha generado más muertos que el mismo conflicto armado. Si vamos a mirar las cifras de nuestra guerra interna con las FARC, con el ELN, el ERP, el EPL, más de 3 millones de desplazados, más de 260.000 muertos, tenemos un número significativo de héroes caídos en combate, y aún así, esa cifra no supera todas las muertes que ha podido causar la corrupción en Colombia. Y cuando digo eso, pues es porque se desencadena una serie de problemas en cada una de las regiones donde se pierden los recursos. Un político, un alcalde, un gobernador que se apropia de los recursos para la construcción de un hospital, de la construcción de una carretera, pues está generando muerte. Porque ese hospital que no se construye y esa carretera que no se construye,
pues evita que llegue la salud oportunamente, que los enfermos sean trasladados a donde corresponden oportunamente, y cada día esos muertos suman, suman y suman, y son cifras eh, en listas negras que nunca se conocen a la luz pública, y eso es bastante preocupante, es demasiado, demasiado preocupante. Vemos que la trayectoria de la guerra política que ha surgido en nuestro país durante los últimos 60 años, como por no hacer tan larga la historia de nuestro país en cuestión política, pues ha predominado siempre la guerra del mismo cacicazgo, de las mismas familias que no quieren abandonar el poder. Y cuando uno hace el comparativo actual de nuestra vida nacional, comparada con aquel año de 1810, pues la historia no cambia mucho. Vamos al sentido político y en aquel tiempo de 1810, el grito de independencia que se dio fue porque precisamente quienes trabajaban y quienes producían la tierra eran los que pagaban los impuestos y quienes no pagaban los impuestos eran los que tenían el poder. Y aparte de eso, eran los que no pagaban ni un céntimo de impuestos. Si vamos al día de hoy, pues la diferencia no es mucha. Estamos prácticamente viviendo una misma situación y que lo que el pueblo está ávido hoy en día es precisamente de que exista esa igualdad administrativa y ante la justicia que debe de mantener la regla de juego y la paridad ante todos para que sea un país mucho más viable. Pese a esto, nuestro país sigue siendo pues un país muy rico, con una economía que a pesar de tanto saqueo que ha tenido, sin embargo, se sostiene y que podríamos estar dentro de las mejores economías de Latinoamérica por encima de Chile, pero que lastimosamente por esos egos y por esos, eh, esa hambre de mantener el poder y de mantenerse manejando los recursos no de la mejor manera, pues no lo han permitido. Entonces aquí se abre un gran boquete que ha llevado a que en los últimos 10 años tenemos aproximadamente unas 9 reformas tributarias. 9 reformas tributarias que si no hacemos un análisis económico hoy en día en este país realmente no se necesitan y nunca se hubieran necesitado. Y cada vez que abren una reforma tributaria de estas han sido injustificadas, toda vez que siempre utilizan el factor social o inversión social para justificarlas y realmente no es así. Cada vez que hacen una reforma tributaria lo que hacen es para cubrir ese boquete de corrupción. Y es triste notar que en Colombia tengamos un índice de corrupción que ha llegado aproximadamente, según las cifras, de 48 billones de pesos al año. Eso es algo escandaloso, equivale prácticamente a 2 reformas y media, a 2 reformas tributarias y media. Y hoy en día, pues, aparte de todo, pues nos quieren clavar una más, de 22 billones, que tampoco se necesita. Y entonces lo que ha hecho el Estado es crecer y crecer y crecer en burocracia, en nóminas paralelas, en crear nuevos ministerios, nuevos departamentos administrativos que sobran simplemente por el cumplimiento de favores políticos. Y eso hace que el pueblo finalmente empiece a reaccionar y a darse cuenta que este país no da para todo eso y que es hora de ponerle un límite. Por tanto, pues como sugerencia y como lo hemos venido implementando a través del movimiento de integración, es que el aparato del Estado se debe reducir. Tenemos 18 ministerios que realmente no son necesarios toda esa cantidad. Hay que reducirlo. Pensaría que un máximo de 14 ministerios. Habría que fusionar algunos para hacer unos ministerios más eficientes. En el último código disciplinario que se aprobó, pues le dan facultades a la presidencia para crear una oficina de defensoría del pueblo en cada municipio. Entonces tendríamos 1.100 y tantas oficinas de defensoría del pueblo, que eso es más burocracia. Y uno se pregunta entonces, ¿para qué están los personeros municipales? Aparte de eso, le dio la facultad también a la presidencia de crear 500 nuevos cargos públicos para la Procuraduría.
y unas funciones que hace que en la práctica debe desaparecer una de las dos, o la Fiscalía o la Procuraduría, porque la Procuraduría prácticamente quedó con las mismas funciones de investigación y de apertura de procesos y de cargos contra funcionarios públicos, igual que a la Fiscalía y a cualquier otro ciudadano de a pie. Entonces uno ve que todo esto surge a través de un sistema político paquidérmico en toda su expresión, paquidérmico en lo grande, paquidérmico en lo eficiente y paquidérmico en lo dinámico. Entonces el Estado, en ese sentido, tiene que reducirse. Y debe de crearse unas independencias a todas las entidades de control y de justicia del país. No pueden seguir siendo permeadas por el mismo clientelismo, por la misma politiquería de siempre, cumpliendo simplemente las cuotas burocráticas. Colombia necesita independizar, precisamente que esas instituciones le sean leales al pueblo y no a un político. Lo mismo, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema castrense ha sido tajantemente vulnerado, de manera tal que ya perdió prácticamente todo su fuero militar, y ese desmonte viene desde hace ya varios años. En ese sentido, pues también ha hecho que las fuerzas militares sean, pues, proclives, por así llamarlo, ante el crimen. ¿Por qué? Porque están maniatadas. La Policía Nacional se cansa de capturar criminales y nuestro sistema judicial es pésimo. El policía captura a un criminal, sea cual sea, lo lleva a la fiscalía presenta unos cargos, lo llevan ante un juez a una imputación de cargos, pero por falta de pruebas, entonces el criminal tiene que quedar en libertad. Y eso es bastante complejo. Así que Colombia necesita una reforma judicial de fondo y de forma para que esto no siga ocurriendo. Hay delincuentes que tienen 17, hay otros que tienen el récord de tener 54 anotaciones y capturas. O sea, son reincidentes y más que reincidentes. Se volvieron profesionales en eso. Entonces hay que fortalecer a las instituciones y hay que darles herramientas de administración de justicia para que esto sea realmente eficaz. Menos trámites y más eficacia en la administración de justicia. Y eso pues también ha permitido que el policía finalmente se cansa. Dice, otra vez, como dicen coloquialmente, otra vez mi general borracho, por Dios. Otro capturado, ¿cuántas veces lo hemos capturado en esta semana? ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que en menos de 36 horas ya queda en libertad. Porque la justicia nuestra es muy, pero muy paquidérmica también. Y los jueces, como lo explicaba una magistrada, no tiene ni la culpa el juez, porque el juez hoy en día no le puede decir al fiscal, caso contrario que pasa en los Estados Unidos. El juez no le puede decir al fiscal, señor fiscal, aquí le faltan estas y estas pruebas. No, el juez simplemente tiene que tomar el expediente, revisar cuáles son las pruebas que le presentan. Si aplica, ejecuta y ordena una sentencia condenatoria, simplemente lo tiene que dejar en libertad. Entonces, allí tenemos un hueco bastante grande de forma y de fondo que tenemos que administrar, que cambiar y reformar en la justicia. Y darle herramientas al funcionario público para que no siga ocurriendo esta misma situación. Pasa lo mismo con la Contraloría, pasa con la Procuraduría, pasa con la Contaduría General de la Nación. Y en todos estos entes, lastimosamente, nos hemos visto envueltos en una serie de conflictos de intereses personales y, como les decía hace un momento, no han podido administrar lo que les corresponde siendo leales al pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque están sentenciados a cumplir el mandamiento de X o Y político, dependiendo de la región. Y eso también hay que cambiarlo. ¿Y eso cómo se cambia? Modernizando el Estado. Y en eso el país está ávido de modernización del Estado. La modernización del Estado es fundamental hoy en día precisamente para poder evitar la corrupción, que las leyes se cumplan y el orden judicial se cumpla de manera tal que los delincuentes paguen sus condenas que les corresponden.
que el corrupto deje ese afán de robarse el erario público y estos administradores del Estado realmente puedan cumplir a cabalidad para lo cual fueron elegidos o para lo cual fueron puestos en determinado cargo administrativo. Sin esa modernización del Estado vamos a seguir con una corrupción cabalgante todo el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, pues vemos que podemos llegar a un buen término, sacar este país adelante, eliminar precisamente la alta tasa de criminalidad, modernizando el Estado, vamos a reducir sustancialmente la baja de hombres en el conflicto interno que tenemos, porque perdemos muchos soldados día a día, policías en cada una de estas regiones de orden público, pero si lo modernizamos también y les damos esas herramientas de inteligencia, más tecnología, pues nuestras fuerzas militares, toda nuestra fuerza pública va a reducir el número de caídos en combate. Pero para esto falta voluntad política. Voluntad política que hoy en día ya ni siquiera existe. Y entonces, dentro de todo este orden de falta, de falencias que tenemos nosotros en el Estado, pues seguimos aquí atrasados y atrasados. Entonces sí necesitamos del apoyo de todos los colombianos para poder sacar este país adelante. Tenía la pregunta de, pues, ¿cómo podemos modernizar el Estado? Ese es un tema muy complejo, especialmente con, digamos, estas reformas que estos gobiernos quieren también hacer. Sí, lo pueden disfrazar por medio de modernización. Sí, podría ser como ser más específico. Bueno, este es esta es una de las propuestas fundamentales que he venido promulgando y es la modernización del Estado a través de tecnología. Si nosotros no modernizamos el Estado a través de tecnología, pues vamos a seguir en el mismo modelo de hace 40 años que todo se hace a máquina y las carpetas, por alguna razón, se pierden. Y eso es lo que ha permitido que la corrupción siga avante. Cuando modernizamos el Estado y dejamos que toda la malla de la autopista de inteligencia tecnológica esté cruzada y a la vez condensada en un servidor principal en Bogotá, va a permitir que aquella persona que se encuentre en el pueblo más lejano, al colocar una denuncia por pérdida de dinero de algún contrato, este debe ser registrado y digitalizado, el cual inmediatamente sube a un sistema de poliedro que va a quedar en un servidor en Bogotá. ¿Qué sucede cuando este ciudadano establece esta denuncia? Pues que va a tener garantías reales de que esa carpeta no va a quedar archivada o que esa carpeta no se va a perder o que simplemente le van a hacer algunas modificaciones o inclusiones y que el funcionario que sea denunciado pues no tenga la oportunidad de pagar para que le sea absuelto el proceso en caso tal de que sea condenado, sino que realmente pueda haber un seguimiento y un blindaje de cada una de estas denuncias. Sucede para la corrupción, sucede para la denuncia de cualquier tipo de crimen, ya sea de delincuencia común, delincuencia organizada, delincuencia estatal. Cuando mantenemos ese control, estas carpetas van a quedar con un seguimiento y a su vez cada uno de las entidades a la cual le corresponda, llámese Fiscalía o Contraloría o Procuraduría o Contaduría, van a poderle hacer un seguimiento y estas carpetas van a tener una historia digital de cada uno de los procesos y el avance actual de cada uno de esos mismos. Entonces, no puede haber ya más atraso en cada uno de estos procesos. Es increíble que en Colombia un proceso se dilate 5 años por simple negligencia o por falta de herramientas. Cuando en este momento entregamos herramientas al funcionario público,
no puede existir la excusa que es que no tenía los medios, porque actualmente el software que tienen los juzgados es lo más absurdo del mundo, y un juez tiene en su oficina que desarrollar alrededor de 600 procesos por semana, lo cual es un absurdo, es un exabrupto, y eso ha hecho que precisamente hayan procesos de 5 años hasta de 10 años, y hay algunos delitos que precluyen hasta los 30 años, y como precluyen hasta los 30 años, los dilatan y los dilatan hasta lograr los 30 años para que puedan precluir. Entonces, con los mecanismos de modernización, podemos darle una herramienta eficiente y eficaz al funcionario público para que pueda administrar bien justicia y para que pueda administrar muy bien el control debido en cada uno de estos procesos. Y, por supuesto, dentro de la misma modernización del Estado está la modernización de nuestras fuerzas militares y de policía. ¿Por qué? Porque desde hace unos 12 años se empezó el desmonte del Servicio de Inteligencia Colombiano. Y esto lo hizo el señor Juan Manuel Santos, que era conocedor profundo cuando fue ministro de Defensa de cómo funcionaba la inteligencia en Colombia y la empezó a desmontar. Y por eso todos estos bandidos cogieron muchísima más fuerza porque necesitaban precisamente cruzar esta información para ellos tener vía libre y campante y rampante de todo el narcotráfico desde Ecuador, la autopista Ecuador, Colombia, Venezuela, África y Europa. Entonces, cuando modernizamos el Estado, entonces le vamos a entregar tecnología a nuestras fuerzas militares. ¿Para qué? Para que el servicio de inteligencia sea mucho más eficiente. Cuando modernizamos nuestras fuerzas militares vamos a encontrar, es que a mí me parece a estas, en pleno siglo XXI que Colombia no cuente al menos con 2 drones no tripulados como los que tiene Estados Unidos para darle golpes certeros al narcotráfico y al terrorismo. Y eso evita que tengamos un número significativo de bajas de nuestros soldados, porque es un ataque de precisión que se hace desde Catán, se hace desde Palanquero, desde Tres Esquinas, desde Tolemaida, según la región donde estén estos narcoterroristas, se pueden combatir desde allí, desde una central. Eso reduce los costos en vida, costos económicos y administrativos, por cierto, porque desplazar una tropa a través de un servicio de helicoportado, eso tiene un costo altísimo. Ponemos en riesgo una aeronave, ponemos en riesgo toda una tripulación, ponemos en riesgo todo un pelotón. Pero si aplicamos tecnología como la que existe hoy en día, pues ya no tenemos que hacer todos esos costos en desplazamiento. Es más, el costo de presupuesto del Ministerio de Defensa sí se podría decir que se podría reducir entonces si tenemos tecnología. Entonces, tenemos que mirar costo-beneficio. Y el beneficio pues es mayúsculo. Entonces, tenemos que dotar a nuestras fuerzas militares y de policía en tecnología para que el bandido sea combatido. En Colombia no puede permitirse más que el bandido tenga más derechos que la sociedad civil, que la sociedad de bien, que tenga un bandido más derechos que un policía, que un bandido tenga más derechos que un soldado. Eso no puede seguirse permitiendo en Colombia. Al soldado y al policía hay que darle herramientas y hay que forrarlo y protegerlo con la Constitución, como así lo manda, para que pueda ejercer sobre el bandido toda la ley y todo el orden de rigor. Las leyes sin fuerza no son leyes. Porque si las leyes no tuvieran la fuerza, pues simplemente estaríamos hablando de literatura barata nada más, pero precisamente existen las leyes y una fuerza pública, para que pueda ser la fuerza pública quien ayude a ejecutar esa ley. Y al bandido hay que combatirlo. Y en Colombia tenemos que darle a los bandidos solamente 2 oportunidades. O se someten o se tiene que atener a las consecuencias de las armas del Estado. Porque Colombia no puede seguir más permitiendo que estos narcoterroristas sigan haciendo de las suyas, aliándose con quien quiere, permeando todas las instituciones del Estado, controlando hoy en día el Congreso, que lo han ido haciendo desde hace buen rato, pero hoy en día sí que fue el descaro total. No,
Colombia tiene que dar un giro de 180 grados y volver nuevamente a restablecer la ley y el orden. Y ese orden constitucional que hemos venido perdiendo paulatinamente. Cada vez que nos desmontan un artículo o nos cambian un artículo de la Constitución, ni siquiera es para mejorar, es para empeorar la seguridad de nuestros ciudadanos. Mientras en Colombia no exista seguridad o en cualquier país del mundo, difícilmente podrá haber un desarrollo económico. Todo eso va de la mano. Donde hay seguridad, hay inversión nacional y hay inversión extranjera. Si hay estas inversiones, por supuesto, se genera mayor empleo. Si se genera mayor empleo, aumenta la productividad. Nuestro Producto Interno Bruto aumenta. Nuestros servicios y bienes aumentan. Y el poder adquisitivo se hace mucho más interesante. De nada nos sirve en Colombia tener hoy en día, como lo que están proponiendo, un 20% de incremento al salario mínimo, si la canasta familiar está disparada en más de un 100%. ¿Por qué? Porque no ha habido un control precisamente sobre estos mercados que han disparado innecesariamente nuestros productos y servicios. No han habido esos mecanismos que los ayuden a regular. Está bien de que tengamos un mercado libre, por supuesto que tiene que haber un mercado libre, por supuesto que tiene que haber libertad de competencia, pero esa competencia y ese mercado tampoco puede ser desmesurado, de manera tal que sea mayor el costo, que está en un 300%, como se ha visto hoy en día, y se siga manteniendo a pesar de que el costo de producción baje. Para dar un ejemplo muy gráfico, pasamos de tener un aceite común y corriente, un aceite vegetal del orden de 4.700 pesos litro, a costar hoy en día 14.000 pesos en menos de un año. Entonces uno se pregunta, los costos de producción, ¿dónde se han incrementado? ¿En dónde se incrementan los costos de producción? Si el salario mínimo sigue siendo el mismo, el costo de la materia prima sigue siendo el mismo, de pronto el costo de la importación del plástico, que es en el que se envasa, sí, por supuesto se incrementó, pero de manera sustancial como para tener unos productos tan exagerados, pienso que no. Y pienso que allí ha fallado mucho el Estado, precisamente en el control de los costos de importación. Hay que abrir mercados y tenemos que ser mucho más competitivos. Para poder ser más competitivos nosotros ante los ojos del mundo, tenemos que darle oportunidad al microempresario, al mediano empresario y al campo colombiano. Si nosotros no le damos esa oportunidad al campo colombiano y a esos pequeños y nuevos emprendedores de mercado, pues simplemente estamos hundiendo nuestras finanzas, estamos hundiendo nuestra industria, estamos hundiendo el futuro de nuestras familias. ¿Y cómo se logra? No se logra dando más subsidios. El Estado en este momento tiene más de 60 subsidios de todas las presentaciones. Familias en acción, jóvenes en acción. En este momento tenemos 5 tipos de subsidios para vivienda. Bueno, aquí se subsidia hasta la brisa. Por Dios, estamos convirtiendo el modelo nuestro en un modelo netamente socialista, donde le quieren partir las piernas al ciudadano y luego le entregan las muletas y le dicen le doy la solución. Por Dios, así no es. Lo que hay que dar son herramientas, esperanzas y aperturas de mercados y nuevos mercados para que seamos más competitivos, seamos más sostenibles. Pero eso no lo podemos lograr si ahorcamos al empresario con más impuestos. Y eso es lo que catapulta al socialismo. Ahorcar con impuestos a quien está generando empleo, al que está generando industria, al que está generando bienes y servicios. Reduciéndolo a tal manera que solamente se podrán sostener aquellas macroempresas que por sus volúmenes de producción aún se podrán seguir sosteniendo. Si vamos a la práctica hoy en día, con esta nueva reforma tributaria, pues estamos llegando a una tasa impositiva aproximadamente del 94% de los ingresos de una empresa. Entonces uno dice, por Dios, ¿qué empresa se sostiene con eso? ¿A cuánto se va a disparar entonces el costo de vida en Colombia? No, eso no tiene presentación. ¿Y a dónde van esos recursos? ¿En qué se van a ejecutar? Entonces cuando uno mira el modelo social que está imponiendo, no, es que vamos a financiar a 100.000 delincuentes
para darle un subsidio de 800.000 pesos mensuales. Por Dios, ¿eso qué presentación tiene? Vamos a sacar 100.000 delincuentes para darle 800.000. ¿Por qué? ¿Por qué más bien no se le da a la policía un incremento de 500.000 pesos más en su salario para que tenga medianamente un sostenimiento y un bienestar social mejor? ¿Por qué? Porque la policía es la que nos cuida, la policía es la que cuida nuestros intereses particulares, es la que cuida la propiedad privada, la propiedad industrial. ¿Pero por qué se le tiene que dar a delincuentes? Por Dios, eso no tiene sentido. Se habla de un subsidio de 700.000 pesos para jóvenes en acción, y uno se pregunta, bueno, estos jóvenes en acción, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Están estudiando? No. Les pusieron matrícula cero, estratos 1, 2 y 3. Bueno, digamos que matrícula cero, digamos que educación gratuita. Ese es un sofisma de distracción. La educación gratuita no existe ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Existe la educación gratuita. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque es que la educación tiene un costo. Entonces, sostener las instalaciones de una universidad o de una escuela pública tiene un costo. Sostener a los maestros tiene un costo. Sostener a los materiales de esas instituciones tiene un costo. Y entonces, ¿de dónde salen esos dineros? Pues de nuestros impuestos. Así que, por lo tanto, educación gratuita no existe en ningún lugar del mundo. Eso es simplemente una frase populista para congraciar a los jóvenes y volverlos de su lado. A lo que hay que enseñarles a ellos es en la transformación de la educación, que debe partir desde la primaria hasta cuando termina su carrera profesional. ¿Cómo se elimina precisamente, y lo que hablábamos, ese mal llamado sistema FECODE, que no es más que un sistema de izquierda que atrasa la dinámica económica de cualquier país? Este sistema tiene que desaparecer, y hay un método muy sencillo. Cuando le damos, y volvemos a lo mismo, la modernización del Estado, que dentro de eso tiene que modernizarse la educación. Cuando le damos herramientas suficientes a los colegios y a las universidades, y dentro de eso, desde la primaria, empezamos a dictar una cátedra importante, con énfasis en desarrollo empresarial, este niño empieza a formarse para producir y no para ser un parásito de la sociedad. No para convertirse en un parásito del Estado. Entonces, cuando este niño empieza a tener esos conocimientos y cuando llega a su etapa de secundaria y termina su grado 11 en Colombia, su bachillerato, y es un muchacho que termina ya graduado como técnico en alguna profesión, con énfasis en desarrollo empresarial, es un muchacho que si no tiene la oportunidad de continuar su carrera universitaria, por lo menos ya tiene unos principios y un conocimiento para desempeñarse en un trabajo como empleado o incluso como independiente. ¿Por qué? Porque ya ha tenido una formación. Y ni qué decir de aquellos entonces que terminan su carrera profesional. Obligatoriamente, todos los profesionales, así sean médicos, los médicos dicen, pero yo para qué estudio eso si yo voy a ser médico, por Dios. Pero el médico termina su carrera universitaria y dice, a mí me gustaría tener una clínica, pero ni siquiera sabe cómo se genera ni cómo se constituye una empresa. Entonces, ¿cómo quiere tener su clínica? ¿Cómo la piensa administrar si ni siquiera tiene los conocimientos básicos en cómo se constituye una empresa? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se hace competitiva? ¿Cómo se hace un estudio de mercado? ¿Cómo se vuelve más atractivo a su cliente? Pues para eso tiene que tener conocimiento en desarrollo empresarial. Entonces, cuando transformamos la educación en este nuevo modelo productivo, aquel profesional sabe cuánto cuesta tener una empresa, y si no tiene los recursos para tener su propia, sabe que si se va a emplear, va a dar lo mejor de sí y todo su conocimiento para que esta empresa a la cual va a pertenecer pueda tener un mejor desempeño, se pueda proyectar en nuevos campos de acción que muchas veces la empresa desconoce, y podemos tener en cuenta que este desarrollo sí funciona.
y que este modelo educativo sí funcione. ¿Qué va a hacer FECODE ante eso? Nada, porque FECODE lo único que enseña es atraso, FECODE lo único que enseña es parasitarias. Y a eso no vamos a acostumbrar a nuestros muchachos. A nuestros muchachos tenemos que enseñarles es a ser productivos. Toda persona que se levanta, desde que se levanta es un consumidor. Y todo el día que no hizo nada, lo único que hizo generar fue consumo, más no producción. Y esto es una regla básica en el desarrollo económico de cualquier familia, desde lo más elemental hasta lo empresarial. Una empresa que abre sus puertas pero no sabe cuál es el objetivo de su día, pues es un día que está perdiendo dinero. Entonces, hay que transformar precisamente nuestra educación y por supuesto, dentro de eso tenemos que tener en cuenta que en el modelo educativo nuestro hay que nuevamente volver a la enseñanza de lo que es democracia, de lo que es participación, ¿cierto? De lo que es equidad o igualdad administrativa y judicial. No hay igual, no esa frase populista de igualdad social, porque esa no existe, ni ha existido desde la historia de la humanidad. Eso simplemente son coloquios del socialismo y del comunismo y del progresismo. La igualdad en ese sentido no existe. Nosotros somos iguales ante la justicia y ante los ojos de Dios. Para de contar. Pero igualdades sociales no existen. Entonces tenemos que transformar y enseñarle a nuestros hijos qué es nuestra patria, cómo está constituida, para dónde debe de ir, por qué debe de ser mejor. Enseñarles a ser competitivos. Cuando nosotros nos volvemos competitivos, pues nos empezamos a desarrollar de manera tal que logramos lograr unos escaños altos de competencia, llámese en deporte, en economía, en industria, en desarrollo agropecuario, pero nos convertimos especialistas en algo frente al resto del mundo. Cuando hablaba de modernizar el campo, decimos, y aquí cae un tema interesante, y es que dice, lo dice este presidente ilegítimo. No, es que el campesino no le quedó otro recurso sino cultivar coca. Mentiras. Mentiras. Y entonces el que siembra arroz, el que siembra maíz, el que siembra algodón, sorgo, yuca, ñame, papa, todos esos otros cultivos que hacen parte de nuestra canasta familiar. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No, lo que pasa es que el delincuente es delincuente y pare de contar a las cosas por su nombre. El sembrío de coca no es porque le toca, es porque le gusta. No es más, porque se convierten simplemente en unos serviles del narcotráfico y consideran que eso es lo mejor. Y uno conoce de poblaciones en este país sumergidas en la mayor pobreza del mundo, porque solamente viven del intercambio de la hoja de coca y de la base de la coca por alimentos. Y uno dice, por Dios, y a esto le llaman que es lo mejor que pueden tener, servirles al narcotráfico simplemente por una bolsa de arroz, un litro de aceite y una panela. Eso no tiene sentido. Aquí uno conoce poblaciones donde la base de coca vale 2 millones de pesos, pero en el mercado cuando salen de allá de esas poblaciones ya vale 8, 7 millones de pesos. Entonces los están utilizando y les están vendiendo la idea de que hacer parte de esa agrupación es ser parte del pueblo. Mentiras. Al campesino sí hay que darle herramientas, porque tampoco le podemos exigir a un campesino que se vuelva más productivo si no tiene vías de acceso. Y entonces vuelvo al principio, ¿no? Cuando modernizamos el Estado, las vías que se ordenen construir sí aparecerán construidas. Hay un caso patético de en San José del Guaviare y Calamar. Aparece construida 3 veces, son 110 kilómetros. Aparece construida 3 veces en su totalidad. Y uno va y se asoma ahorita y es una trocha. Y uno dice, ¿y entonces dónde está la construcción de la vía? Entonces, todas estas regiones que se volvieron pues, marginales, pues desafortunadamente les queda una economía muy precaria
por sacar adelante, a lomo de mula, a través de trochas, lo que hace inviable que este sector se vuelva mucho más productivo. Colombia puede perfectamente ser la despensa agrícola de Latinoamérica. Contamos con todos los pisos térmicos, tenemos la capacidad de producir cualquier cantidad de alimentos, pero hay que enseñarle al campesino algo que yo siempre les insistí cuando estaba en la asamblea y les decía era, hombre, acostúmbrense a la diversidad de cultivo, no se queden en un solo cultivo. Primero, porque empobrecen la tierra y segundo, porque su economía no se vuelve dinámica, se estanca. Entonces el señor papero dice, no, es que yo no cultivo sino solo papa. Y entonces cuando viene la época de las vacas flacas, ¿es por qué? Porque hay una superproducción de papa. Pero porque no hacen un estudio de mercado, de oferta y demanda, porque lo desconocen, para que su negocio sea sostenible. Entonces esta vez no cultive papa, hermano, cultive zanahoria, arracacha, remolacha, bueno, otro producto. Pero vuelvan a la diversidad de cultivos y así no empobrecen la tierra. Se volvieron del método facilista. Y el método facilista es cultivar todo gracias al señor Monsanto. Por Dios, es lo peor que uno le puede aplicar a la tierra. Monsanto es lo peor, es el peor enemigo que tiene la tierra. Hay un proyecto muy bonito que lo estuve impulsando, pero faltó pues mucho más apoyo. Y es que en cada uno de los municipios se está perdiendo dinero. La basura no es basura, la basura es dinero. Todos los residuos sólidos domiciliarios son dinero, es oro puro. Si se transforman, nos pueden producir gas, abono ecológico. Mire, con este abono ecológico que producen las plantas de compostaje, se puede volver productivo el desierto del Sahara. Cuesta mucho menos, genera empleo, es amigable con el medio ambiente. Lo que se va a producir de basura ya es más o menos un 5%. Hay un proyecto excelente tomado de Europa, donde en Bogotá podemos recoger las 8.000 toneladas de basura que se producen en Bogotá a diario y tener la planta de producción en palo quemado, la planta de procesamiento, sin que afecte el medio ambiente, sin que se generen malos olores, sin que haya problemas de lixiviados. Y solamente un 5% de toda esa basura sería la que se terminaría incinerando, lo demás se vuelve productivo. Entonces, en todas estas regiones apartadas, la gente está botando la plata. Es más, eso genera proteína. El buen manejo de los residuos sólidos domiciliarios genera proteína, porque de allí se pueden hacer las plantas de lombricultivo. Lombricultivos que son pero bastante atractivos para la industria de la hamburguesa. Eso es interesante. Pero aquí en Colombia estamos dejando perder el dinero. Realmente eso no puede seguir pasando. Tenemos que impulsar más el proceso industrial de las basuras y no dejar que se conviertan en unas bombas atómicas de largo plazo en esos rellenos sanitarios que hay en todas las ciudades capitales de nuestros departamentos. Eso es perder y botar el dinero. Entonces, sí hay cómo transformar el campo, sí hay cómo bajar los costos de productividad, sí hay cómo cuidar nuestros ríos. Porque mira, todas estas basuras son las que contaminan nuestros ríos. Pero si llegamos a este proceso de transformación, pues ya nuestros ríos van a ser mucho más limpios, ¿cierto? El campo será mucho más productivo. Se han hecho unos procesos de investigación con las plantas de compostaje, utilizando el 100% del abono ecológico, un 50% y un 25%, versus cultivos abonados con Monsanto. La diferencia es algo astronómico. Utilizando el 100%, se produce un 300% de lo que se produce por una hectárea de abono, de abono Monsanto, con abono ecológico. La tierra no se cansa y se vuelve productiva. Entonces, y los costos son inferiores y el cultivo necesita menos agua. Necesita menos agua, así que allí podríamos reemplazar un poco
Lo que sucede con los cultivos de arroz, que se apropiaron hoy en día en el Tolima del 80% del caudal de los ríos, solamente para el cultivo del arroz. Por Dios, estamos acabando con la fuente de vida como es el agua. Si nosotros empezamos a transformar y a enseñarle a nuestros agricultores que tecnificando y utilizando estas mejores prácticas de abono, no solamente son más productivos, sino que también van a ayudar a preservar el medio ambiente. Entonces, podemos allí llegar a muchos renglones y a muchas regiones del país con buenas propuestas que son viables, que no son locas, ni son inventadas, ni son bajadas del espacio, sino que son analizadas y puestas en práctica y que han sido a la vista, que sí son realmente muy buenas y que nos puede generar una mayor economía. Presentamos un proyecto para producir biodiesel. En Colombia existe un documento COMPES que dice que el biodiesel se extrae de la palma africana. Mentiras, eso es lo peor que puede haber para el biodiesel, es el aceite de palma. Eso es lo que más deteriora los vehículos. El motor del vehículo sufre mucho con el aceite de palma. Le va mejor que en el aceite quemado de cocina, que con el aceite de palma realmente. Del derivado del aceite, de la jaltrofa y de la higuerilla, se produce biodiesel a un costo de un 40% menos del valor comercial del galón. Es decir, ¿qué nos hace falta? Voluntad política. Ese proyecto fue presentado al ministro Juan Camilo Restrepo, cuando era ministro de Agricultura, y lo rechazó. Porque ese documento COMPES tiene un padrino y ese padrino pues difícilmente uno lo puede tumbar. Pero ese proyecto, cuando lo presentamos, le dijimos, mire, el dinero que se está utilizando en el Plan Colombia, con esos 2.000 millones de dólares, se invierte en 500.000 hectáreas de cultivo de jaltrofa y de higuerilla, y al cabo de 6 meses ya las plantas de producción de biodiesel están trabajando fuertemente y convertimos al campesino en socio de la misma empresa. Y entonces se hace mucho más interesante. Ya no habría que obligar entonces al campesino a que deje el cultivo ilícito, sino que el campesino ve que de acuerdo a nuestra posición geográfica, en Colombia puede sacar 3 cosechas al año. Buenísimo. Todo este proyecto lo socializamos, lo presentamos, pero no les pareció atractivo, porque algo que nosotros dijimos es que aquí por debajo de la mesa no va nada. Todo es de frente y de cara al pueblo colombiano. Aquí por debajo de la mesa no puede existir absolutamente nada. Entonces tampoco lo hizo atractivo el proyecto. Pero ese proyecto de la jaltrofa y la higuerilla fue precisamente también estudiado y le dio viabilidad a la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Ese proyecto está vivo, pero no lo han dejado tampoco desarrollar. Nos falta, ¿qué es? Voluntad política, realmente. Entonces, en nuestro país tenemos muchas cosas para desarrollar. Podemos generar muchos nuevos mercados, pero con este egoísmo y con este liderazgo negativo que existe en Colombia, donde solamente se han preocupado por el bien particular, que el bien colectivo nos tiene fregados. Y realmente eso nos lleva cada vez más al abismo. Es lo que ha generado más inconformismo. Yo de cierta manera digo que el pueblo estalló para entregarle todo nuestro sistema al socialismo puro y duro, porque se cansó de ver corrupción año tras año y que no pasara absolutamente nada. Todos los recursos de la nación se los roban. Lo que les decía es increíble, 48 billones de pesos al año se roban. Por Dios. Esto es una olla a presión que en cualquier momento tenía que estallar. Y estalló, pero estalló para mal. Porque llegó ahora este otro personaje, que es el peor de todos, y en solo 70 días ya tiene el país al revés. Lo tiene patas arriba. Tiene en riesgo la propiedad privada, tiene en riesgo la industria. Ya 3 empresas grandes se fueron del país.
ya hay fuga de capital, ya el dólar está disparado perfectamente al cierre del año, llegamos a tener un dólar de 6.500 pesos, es la cuarta moneda más devaluada de Sudamérica en este momento, y muy seguramente vamos a ser la tercera, superando a Paraguay. Y la gente aún así sigue dormida. Yo digo, y se lo decía a la señora Nidia en un comienzo, cuando estábamos conversando, yo veo el tema de las marchas, y las marchas, bueno, sí, pueden sentar un precedente, pero las marchas no son efectivas. Si las marchas fueran efectivas, pues nosotros a punta de marchas arreglamos el país, pero las marchas no son efectivas. Las marchas han servido solamente para generar nuevos egos y nuevos pequeños caciques, y las han, peor de todo, las han venido politizando. Yo fui uno de los organizadores de la marcha del sábado pasado, el 22, y una de mis propuestas como mesa de Bogotá es, si aquí entra un político, yo mismo me encargo de sacar los sombrerazos, pero aquí no puede haber ningún político de por medio encabezando ni liderando esta marcha. Hoy sí pasó, hoy la politizaron. Esto no puede pasar porque es de lo que está cansada la gente, es de lo que estamos cansados todos los colombianos, de ver las mismas figuras políticas, egocéntricas, ladrones disfrazados, que salen a decir, somos oposición, y pues se pone uno a mirarlos, y ya sí, a mí me gustaría sentarme con ellos y decirles, bueno, son oposición, ¿por cuántos millones? Hablemos de verdad y hablemosle de cara al país. Pero si ustedes mismos que hoy dicen son oposición, el año pasado aprobaron el nuevo código disciplinario, más de 10.000 procesos de investigación por corrupción se fueron a la caneca y la basura. A eso le llaman ustedes oposición. Si ustedes mismos fueron los que el año pasado aprobaron el nuevo código electoral y aprobaron la compra del software Indra, con el que se robaron las elecciones, y a eso ustedes le llaman oposición. Y vienen ahora a rasgarse las vestiduras, cuan fariseos son, a decir que les preocupa el pueblo, de por Dios. No. Entonces, nosotros tenemos que hacer es un tejido humano, una fraternidad, una unidad patriota que defienda los intereses reales de nuestra nación. Y aquí tiene que pasar lo mismo que pasó en aquel 20 de julio de 1810, que no fue una independencia. En aquella oportunidad lo único que hicimos fue quitarnos a los bandidos ladrones españoles y cambiamos por los bandidos criollos. Y actualmente seguimos en las mismas. Nosotros lo que tenemos es que hacer una transformación profunda del Estado. Pero de eso nos tenemos que encargar las bases. No los caciques actuales, no los gamonales actuales, los que han comprado todo a través de tulas. Esos que se han echado esas Toyotas y las cargan de billetes y compran conciencias. No. Tenemos que hacerlo a través de patriotas que estamos comprometidos y que nos interesa realmente el bienestar, la libertad y la democracia de nuestro país. Con base en eso es que nosotros podemos transformar este país. No nos podemos quedar callados y no podemos seguir permitiendo que nos sigan atropellando y nos sigan robando el país a pedazos. No, porque lo que están produciendo y están generando es una deserción, migraciones por doquier. Y esto no puede seguir pasando más en Colombia. Se nos viene otra problemática de carácter social y humano muy grave para Colombia. Ya a partir del próximo año, por ley del Estado, entonces nos van a clavar en todos los colegios públicos y privados, dentro del manual de convivencia, la famosa ideología de género. Otro problema gravísimo. Y ya está. Ese problema ya lo tuve con la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá hace 4 meses y tuvimos una discusión bastante fuerte porque me les opongo y me les seguiría oponiendo a eso. Como también me les opuse al adoctrinamiento. En el colegio donde estudian mis hijos les hice firmar un documento bajo el marco legal de que no permitía de que mis hijos fueran adoctrinados por de ninguna índole, mucho menos con ideología del terrorista del cura de Rux. Pero tenemos que tomar esas acciones. Tenemos que unirnos. Yo siempre le he hecho un llamado a la reserva activa de nuestra fuerza pública, y es que tenemos que unirnos, no más divisiones.
No puede existir de esa manera. Tenemos que oponernos a todo lo que viene en reformas. No podemos aceptar de que en Colombia se vaya a establecer que a la policía hay que sacarla del Ministerio de Defensa para trasladarla al Ministerio del Interior, convertirla en una policía civil que será nombrada por alcaldes y gobernadores a su antojo y amaño, y nuestros policías tengan que andar en la calle con un balillo y el delincuente con una pistola. Por Dios, eso no puede permitirse. Eso es delegitimar la fuerza, es delegitimar nuestra Constitución. No podemos permitir que nuestras fuerzas militares cambien el rumbo y su esencia castrense, por Dios, para convertirla entonces en unas fuerzas militares disque guardabosques. Y entonces a cambio de nuestros soldados nos quieren meter ahora entonces a los indios guerrilleros del Cauca, a los de la Minga, que sean los nuevos del orden público. Por Dios, eso también tenemos que impedirlo. Tenemos que impedir la modificación de nuestro sistema inmobiliario privado en un sistema multipropósito. Y ese sistema multipropósito simplemente es una máscara más de democratización, como le llamaron, que no es otra cosa que es la expropiación del bien inmueble. Eso es otro disfraz. Entonces el señor pasa por cualquier calle y encuentra un edificio, ¿y este edificio de quién es? No, este es un edificio de una empresa y aquí funciona su parte administrativa. No, esto tiene que ser aquí de otro uso, expropiase, al estilo venezolano. En Colombia no se nos puede olvidar que este demonio que llegó a la casa de Nariño, ilegítimamente, era el adoctrinador y el dirigente económico y financiero de Hugo Chávez Frías. Eso no se nos puede olvidar. Y aquí tenemos que hacer un llamado muy especial a todos los patriotas que por nada del mundo podemos permitir que nos arrebaten el país. No nos podemos doblegar, no nos podemos arrodillar ante un socialismo nefasto como este. De ninguna manera. Y hay algo que hay que declararle la muerte política a todos estos partidos tradicionales. Colombia no puede seguir eligiendo más estos sinvergüenzas que se encargaron de venderse y que lo vinieron haciendo de una manera sistemática a lo largo de las últimas 3 décadas. Se vinieron vendiendo. Es una vergüenza ese partido conservador, que de conservador no tienes absolutamente nada, ni siquiera el nombre, porque es una vergüenza absoluta. Y yo no sé en qué momento no se dieron cuenta que el Partido Conservador cambió sus estatutos de ser un partido de supuesta derecha, porque era una derechita cobarde, a ser un partido de centro. Los partidos de centro no tienen ideología, no tienen pensamiento, no tienen orden político. Apuntan a las 4 esquinas para donde les sopla mejor el viento, para ahí se van. Y así lo han demostrado durante los últimos años. Y todos los demás partidos por igual. Los partidos de centro son una desgracia para cualquier comunidad en el mundo, porque son los que han permitido, porque esos partidos de centro son más de izquierda, son más proclives al comunismo, al progresismo, al socialismo, que a una verdadera derecha y al sostenimiento de una dirección como debe mantenerse y regirse un país. Entonces aquí tenemos que unirnos para todo eso. Tenemos que levantar nuestra bandera y decir que todos somos una sola bandera. Y que los que la pusieron al revés, entonces, pues ya saben lo que les espera. Pero aquí tenemos que tomar medidas y tienen que ser medidas contundentes. Porque yo les decía, las marchas, sí, generan distracción. Las marchas nutren el comité de aplausos. Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Pero si hay un sistema de choque que le declare la muerte política a todos estos bandidos, a todos estos partidos políticos, eso lo hace más interesante, porque es que el poder está en el Congreso, no está en la presidencia. Y hay que recalcarle a nuestra fuerza pública que ellos están al servicio de una nación y no de un emperadorcito. Porque es que allí también se está perdiendo esa identidad. Y lo decía
el senador Carreño, que me pareció lo más ridículo del mundo. Señor presidente, si usted nos mejora las condiciones de vida de nuestra policía, usted va a tener una policía a su servicio. Y yo decía, por Dios, yo no puedo creer que un tipo que dice que representa a la policía la esté vendiendo al mejor postor y sobre todo a un guerrillero. Eso no tiene presentación. Eso no tiene sentido. ¿En dónde queda ese sentido de pertenencia? Entonces, hemos perdido el norte. Hemos perdido nuestra condición patriota. Y pareciera que cada uno de estos que tiene la oportunidad de llegar al Congreso se vende al mejor postor. Entonces, ahí tenemos que generar un plan de choque. Y ese plan de choque tiene que darle muerte política a todos estos partidos. Eso por un lado. Y lo otro que hemos manifestado es que hay que generar el caos administrativo. Y este caos administrativo debe de generarse desde las instalaciones del Estado. Yo en una oportunidad se lo apliqué a este terrorista. Se lo hice en Bogotá cuando era alcalde y me funcionó. Mire, este tipo con esas ínfulas de comandante, porque nunca más pasó de ser un carcelero, porque nunca fue un comandante, él sufre de esas ínfulas de comandante guerrillero y cree que todo lo van a administrar de esa forma y no es así. Pero si Colombia se une, y yo invito a los colombianos a eso, hacerle un bloqueo administrativo desde las instalaciones del Estado, le formamos el descontrol y lo llevamos al error. Y eso no es difícil de hacer, pero se necesitan patriotas decididos para hacerlo. Porque Colombia necesita liberarse de este muérgano, porque si no lo hacemos antes de un año, este país estará sumergido a la debacle durante los próximos 20, 30 años, igual que Venezuela. Porque si le permitimos esto, ya ha cambiado la Constitución, ya ha retirado las armas de todos los civiles, que es lo primero que tiene que hacer y quiere hacer, porque es donde está la defensa nuestra. Y por supuesto, el desmonte de nuestras fuerzas militares y de policía, para convertirnos entonces en manos de que vamos a quedar sumergidos en manos de la delincuencia, del narcoterrorismo, y que de lo que tendría que vivir el Estado sería el narcotráfico, igual que Venezuela, porque pues Venezuela durante algunos años vivió el petróleo, pero pues esto ya se acabó. Las ideologías que nos quieren meter acá pues realmente no son las mejores. No podemos seguir escuchando a una ministra de Minas que nos viene con la historia que nos va a traer gas de Venezuela cuando en Venezuela están cocinando con leña. ¿De cuál gas nos está hablando esta señora? Eso es una señora que le miente al país todo el tiempo. Que los contratos de explotación minera y petrolífera ya en este momento están congelados. Los que terminan ahorita el 30 de diciembre, para de contar, terminaron el 30. Para el próximo año ya no hay ni siquiera sísmica en Colombia. Y eso que dijo, no, se van a respetar por los próximos 7 años con los contratos que hay vigentes. Mentiras. Estuvimos hablando con algunas personas de Ecopetrol precisamente, pero no, lo que termine este año, termina este año. Y punto. No hay nuevas exploraciones, no hay nueva sísmica. Por lo tanto, este país en menos de 5 años tendrá que comprar hidrocarburos, tendrá que comprar gas a un costo elevadísimo. Si actualmente en el campo una persona tiene que comprar una pipa de gas de 40 libras que le vale como 96.000 pesos, al cabo de 3 años pues tendrá que pagar como 300.000 pesos por esa misma pipa. Entonces tiene que pensarlo 2 veces. O come gas o vuelve a la leña y cocina con leña. Porque no le va a dar para más. Máxime, cuando nos estamos dando cuenta que el poder adquisitivo se está disminuyendo sustancialmente. Sustancialmente. Entonces, sí debemos nosotros convocar a todos los patriotas que nos duele el país, que no le tengamos miedo a hacer un plan de choque para recuperar nuestra patria, congelando el sector administrativo institucional de todos estos entes que hacen parte de este nuevo modelo socialista. Llámese en Medellín, en Cali, Bogotá, por supuesto, Villavicencio, Ibagué, Neiva
y empecemos a arrebatarle al socialismo, a esta izquierda maleva, el poder. Porque lo hemos dicho, vamos a recuperar el país desde las regiones. O digamos que lo podemos hacer. Pero debemos también ser conscientes que quien maneja el software Indra es el registrador nacional, que es santista, que el señor Duque nos lo dejó de herencia, aparte de todo. Entonces, va a ser muy difícil ganar unas elecciones en las regiones cuando el software lo está manejando el mismo ladrón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy complicado. Y de pronto harán lo mismo que en Venezuela. Dejemos que ganen algunas alcaldías como por dar un caramelo. Pero eso es otro sitio. Esa es otra situación que de golpe nos está haciendo bastante mella. Y esa es una radiografía que tenemos que hacerla donde quiera que vayamos, y yo la hago abiertamente y cada vez que me dan la oportunidad la hago. Muy buenas noches, muchas gracias por concederme el espacio. Señor José Lozada, hombre, he escuchado su intervención, me parece una persona muy coherente en sus apreciaciones, y quisiera saber, el doctor Lozada, cómo está organizado y qué puedo hacer yo para aportar también. Bueno, Integración Nacional es un movimiento político. Yo soy el fundador y soy el presidente. Y nació precisamente después de un profundo análisis de no encontrar una ideología clara y sana en ningún partido en Colombia. Por supuesto, no lo busqué en el liberalismo porque sé que pertenece al Internacional Socialista desde el gobierno de Alfonso López Michelsen, así que por allá no iba ni siquiera a rebrujar, pero buscaba en lo que aparentemente en Colombia existían como partidos de derecha y eran una derechita cobarde y el otro era un partido de centro que me trae por sorpresa, y dije definitivamente en Colombia carecemos de un partido de derecha. Vamos a estudiarlo y vamos a trabajarlo, y empecé a tomar apuntes sobre ese tema, y por eso Integración Nacional está inscrito ante el libro de registro ante el Consejo Nacional Electoral como un partido político con una misión y una visión para participar activamente en todas las corporaciones públicas por elección popular. Llámense desde las locales, regionales, Congreso hasta la presidencia. Así que este es un partido político creado por una derecha al 100%. Aquí ¿Ya no puede cabe... entregar avales, doctor? Estoy, como lo he determinado, tengo la tarjeta de identidad, estoy peleándome la cédula de ciudadanía. Estoy peleándome porque ya tengo resolución, la 1115 del 2 de febrero, como reconocimiento como movimiento y partido político. Pero me negaron la personería jurídica simplemente por una extemporaneidad que nunca existió. Pero esas son las jugarretas que hacen allá en el Consejo Nacional Electoral porque no habían los millones. Entonces presenté un recurso precisamente reclamando la igualdad, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución, la igualdad de derechos, ¿sí? Tal como se lo dieron a Salvación Nacional, que no participó en el 2018, como se lo dieron al Partido Verde Oxígeno, que llevaba más de 20 años sin participar, como se lo dieron al Nuevo Liberalismo después de tener una personería jurídica cancelada por solicitud del mismo Luis Carlos Galán Sarmiento, como la misma igualdad que le dieron a la miseria humana, que tampoco participó en el legislativo en el 2018, tal y como lo dice la ley. Entonces, si ellos nunca participaron en el 2018, y a mí porque me la niegan y a ellos sí se la dan. Y ahí estamos en ese pleito en este momento. Pero no me lo voy a dejar ganar. Ahí estamos trabajando en eso, pero si en último me dicen, pues recoja 50.000 firmas, pues le voy a presentar 300.000 que ya tengo listas. Entonces, como partido político vamos a participar en las locales y las regionales, claro que sí. Entonces, nos va a tocar ser un partido político que nosotros tenemos ningún político, porque es que todos están untados hasta el alma.
Entonces, esa era una pregunta muy buena. Entonces, ¿a quién incorporamos? En este momento están abiertas las listas para la militancia y vamos a sacar los candidatos para el 2023, octubre. Esos candidatos del 2023 tienen que ser gente que no esté corrupta, que no esté comprometida y que no esté untada. Y hágame el favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esta era una pregunta interesante. Y yo no sé si Lozada la pueda solucionar a Enrique Gómez, porque yo la veo bien difícil, créanme que bien difícil. Mire, yo veo interesante, he visto interesante el tema de Salvación Nacional también desde hace un buen rato. Y pienso que en futuro podemos llegar de pronto a unos buenos acuerdos programáticos. ¿Por qué? Porque lo que está midiendo Salvación Nacional es lo mismo que está midiendo Integración Nacional. ¿Qué? Ok, excelente. Que los candidatos sean de las mismas bases, salgan de los mismos de la región, que nunca se han infestado de politiquería, y porque nosotros no le debemos favores a ningún partido político, ni mucho menos a ningún politiquero. Nada de uniones ni coaliciones con candidatos que han venido viciados o que han pertenecido a alcaldías o gobernaciones o asambleas que han hecho parte de toda esa mermelada. Mire que eso es tan difícil, porque uno no puede estar en todas las regiones y no ha de faltar el muérgano que se le incrustó y uno no se dio cuenta. Pero por eso uno tiene que investigar muy bien. En La Guajira yo tengo dos candidatas en este momento que voy muy seguro con ellas, a la alcaldía de Maicao y a la asamblea por La Guajira. Pues deme nombres porque yo tengo una lista muy interesante en La Guajira. Me había hecho una pregunta respecto a un partido que había existido, Partido de Integración Nacional. No, no tiene nada que ver. Este es totalmente diferente, es nuevo, es ideología original y fundamentada de acuerdo a todo lo que he podido exponer, las necesidades cotidianas de cada uno de los ciudadanos de a pie. El Movimiento de Integración Nacional no ha tenido, pues, en ningún momento ni vínculo ni asociación con algún otro tipo de movimiento o partido político. Y lo que usted mencionó, perfectamente claro, no podemos castigar sin antes haber entregado soluciones. Los castigos se deben dar una vez se hayan entregado las soluciones y estas no se hayan cumplido a cabalidad. Gracias. Unas reflexiones cortas. Pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Correcto. Tenemos que volver por los valores. Tenemos que pensar en la patria. Y desafortunadamente, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Eso es todo. Una feliz noche para todos. Así que muchas gracias y muchas gracias a usted por haber participado. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dios me los bendiga y pues hasta una próxima Amén. oportunidad. Y como les digo, este servidor aquí estará siempre disponible para ustedes.